Hola viajeros, en este nuevo video los invitamos a acompañarnos en un recorrido fascinante por la hermosa ciudad de La Falda. Comenzaremos mostrando la pintoresca ruta que nos lleva a este encantador destino en las sierras de Córdoba. Nuestra primera parada será en la imponente iglesia Sagrado Sacramento, un lugar lleno de historia y espiritualidad. Luego nos dirigiremos al famoso Hotel El Edén, un ícono de la zona con una rica historia que vale la pena conocer. Para cerrar con broche de oro, visitaremos el mágico laberinto en Los Cocos, una experiencia divertida y desafiante, donde incluso nuestros compañeros amigos de cuatro patas se sumaron a la aventura. Bienvenidos a este nuevo destino conociendo Argentina. Somos Eric y Alejandra y viajamos en nuestro motorhome acompañados de nuestros perros Brica y Yari. Prepárense para disfrutar de un día lleno de descubrimientos y diversión. No se lo pierdan. Bueno, ya estamos casi llegando a La Falda. Hemos cambiado de piloto. Yo en cambio vengo con Yarik, Aupita. Para ver paisajes. Él quiere conocer la Argentina también. Tras nuestra última visita al Cerro Pan de Azúcar, seguimos viaje y estamos muy cerca de La Falda, donde vamos a visitar algunos lugares muy interesantes de esta ciudad. Pero primero, tenemos que conseguir locro. Y todos estos que están adelante nuestros venían atrás mío. Y espero que nos estén siguiendo. Tuvieron mucho tiempo para ver el nombre y seguirnos en Instagram mientras venían cumpliendo la velocidad reglamentaria de esta ruta. Otra ciudad más de la provincia de Córdoba. Estamos buscando locro. Por acá venden las piezas para hacer el locro, pero no el locro completo. Así que donde veamos un cartel que diga locro, tenemos que tratar de parar. Locro, ahí. Si hay algo que reconforta el cuerpo y alma un fresco día de la patria, es un riquísimo y calentito locro. ¿A dónde vamos? ¿Vamos a ir allá al cerro? ¿Vos también venís? ¿Vos también te prendés? Muy bien, ahí van los dos. Y vamos a ir para allá arriba. Run. A ver, ¿quién llega primero? Seguramente que el Yarik, que es el más intrépido. Ay, ella cómo sube. Ajá. Yarik, te está ganando Brica, te va a ganar Brica. Muy bien, esos perros ahí arriba. Aprovechamos el paseo por el Camino del Dragón, no solamente para almorzar, sino para ver las hermosas vistas panorámicas del Valle de Punilla. Y vamos a ir a conocer una parroquia que hay en la cima de un cerrito. Vamos a ver si está abierta. Mirá qué bien que combina el gris oscuro, gris topo con amarillo. Sí. Esta calle debe ser céntrica, ¿no? Se Sí, llama me parece que Avenida Edén. Esta me parece que es la principal. Sí. Está abierta la parroquia.
Una visita que no te podés perder si venís a La Falda es el Hotel El Edén. Algunos le llaman el misterioso hotel, para otros el terrorífico, pero la realidad es que para nosotros resulta fascinante pensar lo grandioso y glamoroso que ha sido esta construcción en su época de gloria, recibiendo turistas en ese verano de 1898, con nuevos caminos, agua potable, carruajes, frigorífico y una usina eléctrica. Realmente todo un adelanto para esa época. Este hotel, que cerró sus puertas en 1965, fue el escenario de grandes acontecimientos, pero además recibió la visita de grandes personalidades como Albert Einstein, el príncipe de Gales, el presidente Julio Argentina Roca, entre otros. Actualmente funciona como un museo, lo visitan turistas y entidades fantasmagóricas. Y en Huerta Grande, provincia de Córdoba, encontramos otro monumento a Malvinas. Homenaje del pueblo de Huerta Grande a sus héroes combatientes de la provincia de Córdoba, que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía de nuestras queridas Islas Malvinas. Y de acá estamos a 2.360 kilómetros de Puerto Argentino y a 2.351 kilómetros de Darwin. Y seguimos ruta. Estamos en la localidad de Los Cocos y vamos a ir a visitar el parque. A ver si podemos entrar al laberinto. Estamos a metros de llegar al laberinto de Los Cocos, un punto turístico que comenzó a construirse allá por el año 1940 y su laberinto de ligustrina único en su tipo en Sudamérica. Y finalmente hemos vuelto después de 27, 28 años a Los Cocos, a este hermosísimo parque. Sócrates. Nació en Kos en 460 a.C. Fue el médico más famoso de la antigua Grecia. Increíble. Ah, ahí está. Exacto. Escudos en el patio argentino. San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y los bustos de algunos próceres. Algunos presidentes y figuras relevantes de nuestra historia. Por ahí no. Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento. En breve vamos a ir a conocer la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento. Nicolás Avellaneda. Manuel Grano, Bernardino Rivadavia y Julio Argentino Roca. Vamos al Parque Romano. Era como el Palatino en Roma. San Pedro. ¡Ja! San Pedro. Si no conseguís novio, ahí venís al Oratorio San Antonio a pedirle un novio o novia. Mirá qué buena frase. Trata de ser el mejor, pero nunca te sientas el mejor. Esta es la salida del laberinto, ¿eh? Fue creado pensando en usted, con la finalidad de que pase un momento de sana alegría.
Y a lo que nosotros hemos venido es a esto. Antes de ingresar, consultamos si podíamos hacerlo con 2 perros, a lo que nos contestaron que sí, por supuesto siempre con sus correas. Desde el aire, parecemos una docena de hormigas caminando ligeramente de un lado a otro. La realidad es que teníamos mucha intriga en que si los perros podían encontrar la salida, con olfato, con astucia, no sé, pero los perros estaban más perdidos que nosotros. Fue entretenido y desafiante querer salir de una vez para encarar la escalinata de esa pérgola. Victoriosos, ya estamos en la pérgola disfrutando las vistas al Valle de la Punilla. Con mate en mano dejamos este hermoso parque y continuamos viaje. ¿Te acordás que mencioné que hace años que no veníamos? Acá estamos. Estos somos nosotros hace casi 3 décadas. Si querés saber por dónde seguirán nuestras rutas, suscríbete a este canal para no perderte ningún video de viajes, porque viajar es vivir. ¡Hasta la próxima!